Tengan todos buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, nuestro domingo, Día del Señor, de adoración. Espero estés ahí, ¿sí? Para seguir en esta mañana nuestro estudio en la palabra de Dios. Espero, hermanos, puedan estar conectados. Así que voy a comenzar compartiéndoles el mensaje de esta mañana, de este domingo. Y honestamente quisiera continuar con el libro de Santiago porque toca un tema lindo que me gusta para estos tiempos y quisiera compartirlo con ustedes en esta mañana. Pero vamos primeramente a orar y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 19. Pero primeramente vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, nos reunimos en esta mañana, Señor Dios, gracias a la tecnología que nos facilita el poder, Señor Dios, estar congregados alrededor de tu palabra, Señor Dios, y la enseñanza que tú tienes para nuestra vida en este día. Que tú bendigas cada palabra que se va a estar hablando, que podamos estar recibiendo tu mensaje para nuestra vida en este día, Señor Dios, y podamos poner nuestra completa confianza en ti, Señor Dios, y obedecer tus palabras, Señor Dios. Dios, ahora guía cada pensamiento, cada palabra en mi boca, que tú seas glorificado. Bendice a cada uno de los que están oyendo tu palabra, bendice a mis hermanos de la iglesia, y Dios bendice este tiempo en Jesús. Amén, Señor. Pero, hermanos, que te encuentres bien. Es un placer estar con ustedes este domingo, nuestro culto en la Iglesia Bautista La Gracia online. Y como te dije al principio, recién te pido que me acompañes a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Entonces vamos a charlar. Estamos hablando de los tiempos difíciles. Estamos hablando que como cristianos hay dos frentes de ataque con los cuales debemos a veces afrontar. Tenemos luchas externas llamadas pruebas, dificultades, problemas. ¿Sí? Pero también tenemos luchas internas llamadas tentaciones, en la cual nuestros deseos a incitaciones al mal, cuando cedemos, nos llevan a pecar y desobedecer contra Dios. Entonces, luego de Santiago darnos mandatos en las Escrituras acerca de cómo podemos enfrentar las pruebas, ¿sí? Versículo 2 al versículo 11, y cómo podemos enfrentar las tentaciones, versículo 12 al 18, ahora va a pasar a un nuevo tema que es fundamental para todos nosotros, los cristianos, en los versículos 19 al 27 del capítulo 1. Entonces, titulo al mensaje de esta mañana, recursos para la victoria. Recursos para la victoria. ¿Por qué este título? Porque si vamos a tener victoria sobre las pruebas, si vamos a tener victoria sobre las tentaciones, un recurso fundamental, sí, que tenemos nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Y en los versículos 19 al 27, Santiago va a tocar justamente este tema, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces quisiera animarte. Ya sabemos cómo debemos enfrentar las pruebas, con gozo, con el entendimiento, con una voluntad dócil, ¿sí? Con una completa dependencia de Dios, con un espíritu humilde. Ya hemos visto cómo debemos enfrentar las tentaciones. No debemos culpar a Dios. Debemos admitir que tenemos una naturaleza inclinada al mal, ¿sí? Entonces, de Dios procede todo lo bueno, ¿sí? No es rey, no debemos engañarnos, ¿sí? De creer, de pensar que de Dios provienen las tentaciones. En realidad, no nos engañemos, ¿sí? De Dios procede todo lo bueno. Y si tú y yo persistimos fielmente a Dios, ya sea en la prueba o ya sea en las tentaciones, perseveramos fiel a Dios en obediencia a su palabra, la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. ¿Sí? Entonces trae felicidad, porque cuando haya resistido la prueba o la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay gozo y hay recompensa en los cielos, hermanos, si salimos victoriosamente de los tiempos de prueba o tentaciones. Pero más allá de todos estos mandatos que nos ha dado en las Escrituras Santiago, el manual práctico para la vida cristiana, ahora Santiago nos va a dar un recurso más
para enfrentar las pruebas y las tentaciones, y es justamente lo que tenemos abierto en esta mañana y alrededor de lo cual nos estamos reuniendo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, quisiera animarte y recuerda algo que he aprendido en estos días, es ver cómo Santiago se maneja a la hora de enseñarnos sus principios, pero como modo de introducción. Recuerda que cada vez que él en un versículo termina con una palabra, ¿sí?, el siguiente versículo empieza desarrollando esa palabra. Si tú recuerdas, en el capítulo 1, versículo 3, él concluye, cuando habla del gozo, concluye diciéndonos que eso va a obrar en la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Y en el versículo 4 desarrolla el tema de la paciencia, ¿sí?, que luego lo retoma en el versículo 12, cuando habla de la tentación y nos habla de resistir. Entonces él concluye el tema de la prueba y las tentaciones, y en el versículo 13 empieza a tocar el tema de las tentaciones. Algo que me gusta, versículo 18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces Santiago concluye el tema que hemos visto ayer mencionando algo bueno que proviene de Dios, que es la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración, cuando Dios nos hace nueva criatura. Y esto es algo que viene a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace en el versículo 19? ¿Qué tema empieza a desarrollar? La palabra de Dios. Entonces, siempre esta es su manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, entonces déjame leer algo que estuve anotando. Así como en el versículo 18, él menciona cómo la palabra de Dios obró nuestra regeneración, nuestra salvación. En el versículo 19 comienza a hablarnos de cómo la palabra de Dios obra nuestra santificación. Bien, si fuimos salvos a través de la palabra de Dios porque hemos creído al mensaje de Dios, de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su sangre, hemos creído la palabra de Dios, así también la palabra de Dios va a obrar en nuestra santificación. Tenemos que creer que la palabra de Dios nos va a ayudar a enfrentar cualquier tipo de adversidad. Tenemos que creerle a Dios que la palabra de Dios nos va a ayudar a tener victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones. Bien, entonces, comenzando en los versículos 19 al 21, Él nos va a dar, ¿sí?, un mensaje principal, que es el que quiero desarrollar hoy y mañana. Voy a analizar el primer punto de esta enseñanza. Entonces, estamos hablando de recursos para la victoria. La palabra de Dios es el recurso que Él nos ha dado para tener victoria en las pruebas y en las tentaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da mandato, cómo debemos, nos va a enseñar con qué actitud debemos reaccionar frente a las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra de Dios nos va a enseñar cuáles son los propósitos de Dios en las pruebas, para que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos va a seguir mostrando cuál es lo que Dios quiere obrar en nosotros. La paciencia es para obrar en nosotros una mayor madurez espiritual. Necesitamos sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que pidamos a Dios sabiduría. ¿Ves cómo la Biblia es un recurso fundamental para pasar los tiempos de prueba? Pero también es un recurso fundamental para tener victoria sobre las tentaciones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bienaventurado el hombre, dice el salmista, versículo 1, y en el versículo 2, que se deleita en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es fundamental si queremos salir victorioso en las pruebas y en las tentaciones. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de los recursos para la victoria, un recurso fundamental es la palabra de Dios. Entonces, como una ayuda para los tiempos de prueba y de tentación, algo que podemos aprender y que quiero que te lleves el día de hoy es, en primer lugar, ser receptivos a la palabra. Ser receptivos a la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos en los tiempos difíciles o de lucha interna con nuestro viejo hombre aferrarnos a la palabra de Dios. Necesitamos aferrarnos a su enseñanza, y para ello necesitamos, cada vez que leamos las Escrituras, cada vez como en esta mañana escuchemos una enseñanza de la palabra de Dios, recibamos en nosotros esa enseñanza para nuestra vida espiritual, para nuestra obediencia práctica, para nuestro crecimiento. Es la palabra de Dios quien nos va a ayudar
a ir con una actitud gozosa y paciente. Es la palabra de Dios quien nos va a ayudar, hermanos, a tener victoria sobre las cosas que luchamos. La palabra de Dios es fundamental. Necesitamos la palabra de Dios. Bien, entonces necesitamos ser receptivos. En los versículos 19, Santiago dice, por tanto, siendo que, este por tanto significa que lo que va a decir ahora es resultado de lo que dijo anteriormente. Entonces, siendo que Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, entonces, hermanos, entonces, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Memoriza esto, todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, y luego menciona tardo para airarse. ¿Sí? Debemos ser más dispuestos a escuchar que hablar y enojarnos. Es un principio fundamental que se aplica a todo tipo de la vida del cristiano. ¿Sí? Podés aplicarlo a cómo tener una discusión sana en el matrimonio. Bueno, primero escucha antes de hablar y enojarte. ¿Sí? Pero en el contexto, Santiago está hablando acerca de las pruebas y las tentaciones. Entonces, honestamente, ¿a qué se está refiriendo Santiago con que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse? ¿Sí? ¿Recuerda? Sí, que él nos está hablando a nosotros los cristianos, mis amados hermanos, los miembros de la familia de Dios. Y si no eres, puedes ser miembro de la familia de Dios. Recuerda el mensaje ayer, puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Bien, entonces, para ser receptivo del mensaje, de la palabra, debemos primeramente oír con atención. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, la idea principal en los versículos 19 al 21 que desarrolla Santiago es la receptividad del creyente a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a la enseñanza que el Señor nos da. ¿Sí? Porque él menciona que debemos ser prontos para oír y luego menciona el verbo recibid con mansedumbre la palabra, la cual salva nuestras vidas, nuestras almas. ¿Sí? Entonces vamos a charlar un poco acerca de la recepción de la palabra de Dios en la vida del creyente. Recuerda, hermanos, que la palabra, ¿por qué debemos recibir la palabra de Dios? ¿Por qué debemos oírla con atención? Bueno, justamente por lo que ella es en su naturaleza y por lo que hace por el creyente. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice lo que es la Biblia en su naturaleza. Toda la escritura es inspirada por Dios. En su naturaleza, la Biblia es la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que cuando se lee la Biblia, Dios habla. Cuando desobedezco la Biblia, desobedezco a Dios, porque esto es su palabra, es la voz de Dios. Entonces la Biblia es la autoridad para mi vida. Lo que Dios dice debo obedecer porque esto es su palabra, es su naturaleza, es la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios, viene de Dios, y lo que hace por el cristiano es que es útil, es de beneficio para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo que es lo que va a ser. Entonces, como es palabra de Dios, la Biblia va a ser lo mejor para nosotros. Nos va a enseñar cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Si no hacemos caso a la enseñanza de la palabra de Dios, lo que va a hacer la Biblia es redarguirme, es confrontar con ese pecado. La Biblia es útil para enseñar. Si no hago caso a la enseñanza, la Biblia es útil para redarguirme, para confrontarme. Hoy no estás haciendo caso a la enseñanza, eso es pecado, eso no está bien. La Biblia dice esto, ¿sí? Entonces, si yo hago caso, ¿sí?, a la confrontación de Dios, la Biblia me va a
corregir, útil para corregir, es volverme al camino. Esto es así, ¿sí? Era así como tenías que hacerlo y por ende me va a instruir y el resultado va a ser que todo el hombre va a ser enteramente preparado para toda buena obra. Va a resultar en nuestra madurez, hermanos. ¿Ves qué fundamental es la palabra de Dios? Por eso es importante para Santiago que nosotros los creyentes prestemos atención. Esta palabra, este verbo oír, habla de oír con el entendimiento, habla de prestar atención, no habla solamente un mero escuchar, me entra por acá, y ¿qué fue lo que dijo? No, habla de oír y meditar, reflexionar, considerar en lo que está diciendo, es escuchar con atención, porque me está diciendo la Biblia algo importante a mi vida. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Entonces, siendo que debemos oírla con atención, debemos aprovechar cada oportunidad en nuestra vida que tenemos para leer y meditar la palabra de Dios. Debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando de que podamos estar ahora escuchando su palabra a través de la tecnología. No hay excusas, hermanos. No hay excusas para no pasar tiempo con Dios en su palabra. En realidad, los tiempos de prueba y de tentación no me deben alejar de la palabra de Dios, sino que deben ser que yo me aferre más a su santa palabra, las Escrituras. Por eso debemos ser prontos para oír. Debe estar dispuesto a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero honestamente, mucha gente no está dispuesto a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchos creyentes se ven tentados a pecar y tú le dices, hey, mira hermano, no está bien esto que vas a hacer, ten cuidado, y no están dispuestos a escuchar. Y van y hacen lo que quieren y pecan porque no hay un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Entonces Santiago nos enseña a ser prontos para oír. Hermano, sé dispuesto a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Escucha, cada vez que puedes abrir las Escrituras o escuchar un mensaje, presta atención a lo que Dios está diciendo. Si quieres victoria sobre las pruebas, si quieres victoria sobre la tentación, un recurso que Dios nos ha dado, hermano, es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios de nada me va a ayudar si no le brindo la atención necesaria. Por eso, para oír con atención, lo primero que debo hacer es guardar silencio. Tardo para hablar. Y es interesante esto. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? ¿Sabes? Hay unos versículos que podrían explicar este texto. El libro de Proverbios es increíble, ¿no? Te mencionaba que muchos consideran el libro de Santiago como el proverbio del Nuevo Testamento porque nos enseña sabiduría para la vida práctica. Y mira cómo ese versículo nos lleva ahora a Proverbios. Y en el capítulo 17, versículo 28, escribe Salomón diciéndonos, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hermanos, si queremos oír la palabra, queremos aprender la palabra de Dios, debemos callar y escuchar atentamente lo que Dios nos está diciendo. ¿Has intentado alguna vez entrar en razón con una persona y están hablando, pero esa persona te habla constantemente encima? Lo que está expresando es que no te está escuchando. Tú le estás transmitiendo algo importante, pero él no te está escuchando. Él está hablando o agregando a lo que tú le estás diciendo y no te está escuchando. Quiere enseñar, quiere hablar. Entonces la Biblia dice, no es así. ¿Sí? Para oír con atención debemos guardar silencio. Hoy muchos creyentes honestamente van a la Biblia y solo hablan y opinan de la Biblia y no guardan silencio y meditan en lo que la palabra de Dios tiene realmente para decir o siquiera para chequear si lo que ellos están diciendo es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Son rápidos para hablar, son rápidos para enseñar, son rápidos para decir lo que tenés que hacer, pero cuando tienen que escuchar no escuchan. Mira qué interesante, debemos ser prontos para oír.
pero debemos ser tardos, lentos para hablar. ¿Sí? Entonces, el que cierra sus labios es entendido. ¿Sí? Entonces, vemos eso. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, debemos escuchar la palabra de Dios, su mensaje, su enseñanza en nuestras vidas. Bien, entonces, la Biblia es la que nos puede enseñar y guiar. ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos a continuar. Entonces, debemos ser receptivos en la palabra de Dios. Si mientras nos están enseñando la palabra de Dios, nosotros estamos hablando encima, no aprenderemos nada. Tristemente muchos no aprenden las escrituras porque hablan mucho y escuchan poco lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, luego la Biblia menciona tardo para airarse. El hombre debe ser dispuesto a escuchar, lento para hablar y para enojarse. Bien, entonces debemos oír la palabra con atención, y si queremos prestarle atención a la palabra de Dios, debemos callarnos, ¿sí?, antes que hablar y enojarnos. ¿Sí? Hay un proverbio que dice que en las muchas palabras nos falta pecado. El que mucho habla, ¿sí?, va a terminar hablando sandeces o tonteras. ¿Sí? La blanda respuesta quita la ira. Entonces, ¿a qué voy con esto? En este contexto, Santiago parece que a lo que se está refiriendo en particular es airarse o enojarme ante una verdad que la palabra de Dios está diciendo y que a mí me disgusta. ¿Sí? Porque está confrontando un pecado o un conflicto con algo personal en mi conducta o en mi creencia. Entonces tengo una disposición hostil a enojarme a esa verdad que la palabra de Dios está enseñando, porque va en contra de mis propias convicciones. ¿Sí? Entonces parece ser que Santiago está refiriéndose a eso, esa persona que no escucha con atención la palabra de Dios, porque justamente la palabra de Dios está tocando un tema de la cual la persona también viene poniendo excusa o justificándose a sí misma. Recuerdo hace mucho, pensaba en este versículo, una ilustración, y justo recordé algo de hace muchísimos años, cuando mi pastor estaba predicando en la iglesia acá en La Plata. Él estaba predicando. Mi ministerio era ser ujier, yo estaba al fondo para servir a las personas. Si venía alguien nuevo, yo lo recibía, lo guiaba a un asiento, le daba una tarjeta de bienvenida, entonces me dedicaba a hacer eso, ¿sí? Entonces, y un día mientras estaba atrás mirando a ver si, mientras él estaba predicando, si alguien necesitaba Biblia o qué, de repente mi pastor dice algo, no recuerdo exactamente qué, pero algo que me llamó la atención. ¿Sí? Él siguió predicando porque él estaba enseñando la Biblia, y es lógico, nosotros se nos manda a enseñar la Biblia, y si decimos cosas que no les gustan, lo siento hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no vamos a predicar al gusto del consumidor. ¿Sí? Y ese día el pastor enseñó una verdad de la palabra de Dios, y una mujer dijo: no, yo no estoy de acuerdo con eso, me voy. Y se levantó enojada, corrió la silla violentamente y se fue del culto, se fue de la iglesia. Nunca más las hemos vuelto a ver. Fue rápida para hablar: yo no estoy de acuerdo con eso, yo no pienso que es así. Fue rápida para enojarse y se fue, en vez de haber podido escuchar con atención y recibir la palabra de Dios. Porque algo que hace la palabra de Dios cuando la recibamos es que desechemos el pecado en nuestra vida. ¿Sí? Entonces mira qué importante es escuchar atentamente la palabra de Dios. No opinemos de las escrituras. ¿Sí? ¿Cuántas veces hablamos y nos terminamos enojando? Santiago dice: silencio, no te enojes, escucha lo que Dios está diciendo. ¿Sabes? Es triste cuando uno lo he visto en carne propia, cuando enseñas lo que la palabra de Dios tiene para decir, y te das cuenta que hay un fulano y un mengano al que no les gusta lo que estás diciendo. ¿Sí? Y honestamente nosotros somos llamados a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice: no hagas esto, yo te voy a predicar: no hagas esto, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo.
lo dice las Escrituras, pero he vivido en carne propia cómo personas no han querido oír con atención a la palabra de Dios y han sido rápidos para hablar. No, yo no estoy de acuerdo que es así. Yo creo que Dios entiende. No, porque Dios es amor. No pasa nada. ¿Sí? Y se tratan de excusar, pero la palabra de Dios dice esto. Y se enojan y hacen su pecado y su problema un problema personal con el pastor y con la iglesia. Cuando en realidad su problema no es conmigo ni con la iglesia, es con Dios, porque Dios está confrontando su pecado. Y muchas veces sucede así. No estamos escuchando con atención y somos rápidos para hablar, somos rápidos para criticar, para cuestionar lo que se nos dice desde el púlpito, lo que se nos enseñan, para justificar nuestros pecados y enojarnos con la iglesia o con el pastor. No, no, porque él enseñó esto y yo creo esto. Pero ¿has estudiado tú el pasaje? Tal vez como lo ha estudiado tu pastor para enseñarlo. ¿Has chequeado? ¿Sí? ¿Lo has estudiado? ¿Has comparado todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema? Para hablar y excusarnos somos rápidos. Y enojarnos. Pero ¿por qué no humillarnos y escuchar con atención lo que la palabra de Dios dice, sabiendo que es para nuestro bien? Entonces, te animo a oír con atención la palabra de Dios, pero para ello debemos callar y no enojarnos. Sé dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y lo que Dios te va a decir muchas veces te va a molestar. ¿Por qué te va a molestar? Porque Dios te va a confrontar con la verdad. Si Dios te va a enseñar su palabra, Dios te va a confrontar porque nosotros tenemos que amoldarnos a Él. Dios no se tiene que amoldar a mí. Nosotros tenemos que amoldarnos a Dios. Nosotros debemos amoldarnos a lo que su palabra dice y reflejar una vida de obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es increíble porque, fíjate, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, está diciendo, hermanos, que al hablar al enojarme, eso, hermanos, mi enojo no va a hacer que yo viva una vida que agrada a Dios. En vez de enojarme con el pastor y con la enseñanza de la palabra de Dios, eso no hace que yo agrade a Dios. Estoy pecando porque estoy criticando, estoy cuestionando, en vez de humillarme y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, yo estoy hablando cuando se predica la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos seguir no la opinión de fulano o mengano, sino lo que la palabra de Dios dice. Tristemente muchos van buscando una iglesia donde no se enseña lo que Dios dice, sino buscan él opina igual que yo, me voy a quedar en esta iglesia. Oh, esta iglesia sí tolera lo que a mí me gusta, me deja hacer lo que yo quiero, entonces me voy a congregar en esta iglesia. Porque no le gusta ser confrontados con la palabra de Dios. No le gusta que Dios les diga cómo tienen que comportarse y cómo tienen que ser. Suena fuerte, ¿no? Pero es así. Si vamos a obedecer a Dios, debemos escuchar con atención lo que Él tiene para decirnos. Debemos escucharle. Y eso implica humillarme. Eso implica reconocer que estoy mal, guardar silencio ante Dios y escuchar su palabra y recibirla en mi vida. Por eso mañana vamos a hablar el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Entonces, te animo en esto. Si queremos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros en los tiempos de prueba o de tentación, debemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Espero pueda ser de gran provecho y de gran utilidad la palabra de Dios en esta mañana y que podamos examinar cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios. ¿Con qué actitud voy cada mañana a la palabra de Dios? ¿Voy con una disposición a escuchar? ¿O soy rápido para hablar y justificarme y enojarme cuando Dios dice algo? ¿Sí? O cuando se predica algo y es justo en contra de lo que estoy haciendo o viviendo. Entonces, seamos honestos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud en esta mañana mientras estás escuchando la palabra de Dios? Yo no estoy de acuerdo con Matías, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Honestamente yo debo
amoldarme a esto. Y a veces Dios va a charlar cosas que a mí me van a disgustar, porque tengo que cambiar. Y de eso se trata, hermanos. Si vamos a crecer, Dios nos tiene que pulir y moldear. Y para eso el Señor tiene muchas cosas que cambiar en nosotros. Te animo, sé pronto para oír. ¿Eres pronto para oír? Examina en esta mañana tu actitud frente a la palabra de Dios. ¿Vas con una actitud a oír, a recibir y obedecer la palabra de Dios? ¿Sabes? Si vas con esa actitud, esos son los creyentes que superan las pruebas y las adversidades y las tentaciones, y los ves que aún por más difícil que sean los tiempos, los ves con gozo, con paz en medio del caos, los ves confiados en los propósitos de Dios y los ves que crecen y maduran espiritualmente. Parecen bichos raros, en realidad no son bichos raros. Simplemente son personas que están obedeciendo a Dios, le están creyendo su palabra, lo escuchan con atención y lo obedecen. Cuando uno escucha con atención, hace caso. Cuando escuchas con atención, haces caso. Si escuchas con atención la palabra de Dios, es porque en tu vida vas a estar haciendo lo que Dios está diciendo. Amén. Espero sea de gran utilidad en estos días. Evaluemos nuestra actitud frente a la palabra de Dios. ¿Con qué actitud leo las Escrituras? ¿Con qué actitud escucho el sermón? ¿Sí? Cada vez que se me enseña o se me predica. ¿Sí? O escuchas una prédica en una radio, ¿qué? ¿Con qué actitud la estoy escuchando? ¿Me estoy dejando enseñar? ¿Le estoy prestando la atención para que Dios me moldee? ¿O solo estoy escuchando? Te animo en esta mañana a tomar decisiones. ¿Sí? Solo te recuerdo, mañana 19:30 horas, continuar con el versículo 21. Espero todo salga bien. Mañana empiezo a trabajar. ¿Sí? Entonces debo trabajar a las 8 de la mañana. No sé mi horario de salida, calculo que será a las 2 de la tarde como siempre, pero espero llegar a casa y estar listo para luego poder pasar tiempo con ustedes día a día, compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo más de Santiago, específicamente sobre ser receptivos a la palabra de Dios. Ora por el cuidado de Dios, ¿sí? en esto. Entonces oremos los unos por los otros, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a orar. Y sería bueno, mientras oramos, te puedas estar examinando en tu interior cuáles son nuestras actitudes. Dios, que estás en los cielos, cuida nuestro corazón, cuida nuestra mente y nuestras actitudes frente a tu palabra. Que podamos ir con un corazón, con una mente, una vida dispuesta a oír tu palabra, para tomarla para nosotros y guardarla en nuestra vida, obedeciéndola, Señor Dios. Que nos enseñes a callar y a no enojarnos, sino a tomar tu palabra y guardarla para nosotros. Gracias porque tu palabra es un recurso más que tú nos das para tener victoria sobre las pruebas y sobre las tentaciones. Dios, gracias. Gracias por todos los mandatos y enseñanzas que nos has dado en el capítulo 1 hasta ahora. Sigue enseñándonos más a través de tu palabra, Señor. Nos aferramos a ella en todo momento. Que nos podamos aferrar a tu palabra en la dificultad, en la lucha con las tentaciones, y aun cuando todo está bien, podamos estar más aferrados a ti, Señor Dios, más que nunca. Dios, gracias. Esperamos tu pronto retorno en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Recuerden que hoy fue día de culto. Espero hayan pasado un lindo tiempo con la familia. Recuerden, hermanos, estar guardando nuestras ofrendas regulares para cuidar de nuestros misioneros, para cuidar del templo, hermano, para pagar nuestros impuestos, nuestras cosas, nuestros gastos que tenemos como iglesia. Entonces te animo esto, hermanos. Sin más, te espero mañana 19:30 horas para continuar con el libro de Santiago. Les deseo un hermoso día, que disfruten de la familia, disfruten de este día, hermanos. Nos vemos mañana. Bendiciones y gracias por seguirnos en esta mañana.